Hay personas que se quedan viviendo dentro de tu mente mucho después de haberse ido de tu vida. No te hablan, no te buscan, incluso pueden ignorarte por completo. Y aún así, sigues ahí, pensando en ellas como si tu mente se negara a cerrar una puerta que tu corazón ya entiende que está cerrada. La pregunta central, ¿por qué no puedes dejar de pensar en alguien que te ignora? No se responde de forma superficial, porque en realidad no se trata solo de una persona, sino de un fenómeno interno que la mente vive como una especie de conflicto sin resolución. Y todo conflicto sin resolución tiene una consecuencia inevitable. Se repite. Cuando alguien te ignora, no ocurre solo un rechazo externo, ocurre algo más sutil y más poderoso. La ruptura de la lógica emocional que tu mente esperaba. El cerebro humano está diseñado para entender patrones. Si alguien muestra interés, esperas continuidad. Si alguien se acerca, esperas reciprocidad. Si alguien se aleja, esperas una explicación o un cierre claro. Pero cuando aparece la indiferencia, especialmente una indiferencia ambigua, a veces responde, a veces no, a veces parece interesado y luego desaparece, el sistema emocional entra en un estado de desorganización. Y en ese estado, la mente hace lo único que sabe hacer, intenta resolver. Por eso no puedes dejar de pensar en esa persona. No porque sea especial necesariamente, sino porque tu mente la ha convertido en un problema abierto. Cada pensamiento no es solo recuerdo, es un intento de respuesta, un intento de entender qué pasó, qué hiciste mal, qué significó cada gesto, cada silencio, cada señal contradictoria. Es como si tu conciencia estuviera atrapada en una investigación interminable donde nunca llega la evidencia final. Pero hay algo más profundo aún. El cerebro no distingue con claridad entre resolución emocional y contacto real. Es decir, si no hay respuesta externa, intenta generarla internamente. Por eso aparecen las fantasías, los escenarios alternativos, las conversaciones imaginarias. La mente simula cierres posibles, como si pudiera ensayar distintas versiones de la realidad hasta encontrar una que duela menos. Y aquí es donde se vuelve más intenso. Lo que mantiene vivo el pensamiento no es el amor en sí, sino la incertidumbre. La incertidumbre actúa como un estímulo constante para el sistema emocional. Es como una señal intermitente que nunca se apaga del todo. Y el cerebro, ante señales intermitentes, responde con más atención, no con menos. Se engancha, busca, insiste. Desde este punto de vista, no estás pensando demasiado por debilidad, sino porque tu mente está intentando resolver algo que no ha sido cerrado. Y mientras no haya cierre, el pensamiento no se detiene, porque en el fondo sigue esperando que en algún momento aparezca la pieza que falta para que todo tenga sentido. Pero lo más importante de esta pregunta es esto. Muchas veces, lo que no puedes soltar no es a la persona, sino la necesidad de entender por qué no fue posible. Y esa necesidad de comprensión puede ser mucho más fuerte que el propio vínculo. Desde la perspectiva de Carl Jung, lo que ocurre cuando no puedes dejar de pensar en alguien que te ignora no es un simple fenómeno de apego emocional, sino un proceso mucho más profundo en el que interviene el inconsciente proyectándose sobre la realidad externa. Y para entenderlo de verdad, es necesario cambiar la forma en que interpretamos la experiencia. No estás únicamente pensando en una persona, estás interactuando con una imagen interna que tu psique ha construido alrededor de esa persona. Jung sostenía que la mente humana no percibe el mundo de forma completamente objetiva. Siempre lo filtra a través de estructuras internas, experiencias pasadas, heridas emocionales, deseos reprimidos, necesidades no satisfechas y arquetipos universales. Esto significa que, cuando alguien nos impacta emocionalmente, no lo hace solo por lo que es en sí mismo, sino por lo que activa dentro de nosotros. Y en ese punto nace la proyección, un mecanismo en el que el inconsciente toma contenido interno y lo coloca sobre otra persona, como si esa persona fuera el origen de lo que sentimos. Cuando esto sucede en el contexto de alguien que te ignora, la proyección se vuelve especialmente intensa.
¿Por qué? Porque la falta de respuesta externa deja espacio para que la mente complete los vacíos con imaginación. Donde no hay claridad, el inconsciente llena los huecos. Donde no hay explicación, aparece la fantasía. Y donde no hay reciprocidad, aparece la idealización. Así, esa persona deja de ser únicamente un individuo con decisiones propias y se convierte en una especie de pantalla simbólica donde se proyectan deseos profundos de conexión, validación, amor o reconocimiento. Desde este punto de vista, la persona que no te responde no solo es alguien inaccesible en la realidad, sino alguien abierto en el mundo interno. Y lo abierto en la psique tiende a llenarse. Por eso la mente insiste, regresa, imagina, reconstruye conversaciones y escenarios posibles. No porque esté confundida, sino porque está intentando dar forma a algo que internamente tiene una carga emocional no resuelta. Jung también hablaba de los arquetipos, que son patrones universales del inconsciente colectivo. Cuando proyectamos, no siempre proyectamos experiencias personales aisladas, sino también imágenes arquetípicas: el salvador, el amante ideal, el otro inalcanzable, la figura que valida nuestra existencia. En ese sentido, la persona que te ignora puede terminar ocupando un papel mucho más grande que ella misma. Ya no es solo alguien que te gusta, sino el portador simbólico de una posibilidad emocional profunda. Y cuanto más fuerte es el arquetipo activado, más difícil es soltarlo, porque no estás soltando solo a una persona, sino una estructura emocional interna que ha tomado su forma. Esto explica por qué el pensamiento se vuelve recurrente, incluso cuando racionalmente sabes que no hay reciprocidad. La mente no está respondiendo a la lógica consciente, sino a una dinámica inconsciente que sigue activa. Y esa dinámica solo se desactiva cuando la proyección se reconoce. Es decir, cuando empieza a volverse visible que lo que estabas buscando afuera, en realidad, tiene un origen interno. Pero aquí viene lo más delicado de la idea junguiana. El sufrimiento no es un error del sistema, sino un mecanismo de revelación. La incomodidad de no poder soltar a alguien que te ignora es, en el lenguaje de Jung, una forma en la que el inconsciente obliga a la conciencia a mirar algo que estaba oculto. Porque mientras sigas creyendo que todo lo que sientes pertenece exclusivamente a la otra persona, sigues atrapado en la proyección. Pero cuando comienzas a ver que esa intensidad emocional también habla de ti, de tus necesidades, tus vacíos, tus deseos no integrados, entonces la energía deja de estar completamente fuera y empieza a regresar hacia adentro. En ese momento ocurre algo fundamental dentro del proceso de individuación, uno de los conceptos centrales de Jung: la recuperación de las partes de uno mismo que habían sido depositadas en el exterior. Lo que antes parecía obsesión comienza a transformarse en comprensión. Lo que antes era dependencia emocional empieza a convertirse en autoconocimiento. Y lo que antes era una figura idealizada empieza a perder su carga simbólica. No porque la persona cambie, sino porque tu percepción de ella deja de estar distorsionada por la proyección inconsciente. Desde la psicología de Carl Jung, una de las ideas más profundas para entender por qué alguien puede quedarse atrapado en tu mente es la existencia de los arquetipos. Los arquetipos no son personas reales, sino patrones universales del inconsciente colectivo. Formas simbólicas que la psique humana utiliza para organizar la experiencia emocional. Cuando alguien te impacta intensamente, rara vez lo hace solo como individuo. En muchos casos, esa persona activa un arquetipo interno. Es decir, deja de ser únicamente alguien específico y comienza a encarnar un rol simbólico dentro de tu mundo psicológico. Puede ser el arquetipo del amante ideal, del salvador, del inalcanzable o incluso del espejo que refleja tu propio valor. Por eso, cuando no puedes dejar de pensar en alguien que te ignora, no siempre estás pensando en esa persona tal como es. Muchas veces estás pensando en lo que representa dentro de tu estructura interna. Esa persona se convierte en un símbolo vivo de algo que tu inconsciente considera significativo: la posibilidad de ser elegido, la validación emocional o la experiencia de un amor que parece tener un destino más grande que la realidad misma.
Y cuanto más fuerte es el arquetipo activado, más se debilita la percepción objetiva de la persona real. Ya no ves a alguien con sus contradicciones y límites, sino una figura cargada de significado psicológico. Es como si la mente la ampliara internamente, convirtiéndola en algo mucho más grande de lo que es en la vida cotidiana. Cuando una persona ocupa tanto espacio mental, Jung no lo vería como un simple problema de apego, sino como una señal del inconsciente intentando comunicarse con la conciencia. Porque para la psicología profunda, nada de lo que se repite intensamente en la mente es completamente aleatorio. La insistencia en pensar en alguien que no te corresponde puede ser entendida como una especie de mensaje interno, no en el sentido literal o mágico, sino en el sentido psicológico. Algo dentro de ti está activado y no ha sido comprendido del todo. La mente no insiste por capricho, insiste porque percibe un conflicto sin resolver. Ese conflicto puede tener múltiples raíces: una herida de abandono, una necesidad de validación no satisfecha, una búsqueda de conexión emocional que no ha encontrado forma estable en la vida real. Y mientras esa raíz no sea reconocida, la psique utiliza figuras externas para representar ese contenido interno. Por eso, la pregunta no es solo ¿por qué no puedo soltar a esta persona?, sino ¿qué parte de mí se activa con esta experiencia? Porque lo que no se entiende internamente se repite externamente en forma de pensamiento, fantasía o fijación emocional. Desde esta perspectiva, la mente no está intentando torturarte, está intentando integrar algo. Está llevando a la superficie un contenido que necesita ser visto, no evitado. Hay un momento en este tipo de experiencias en el que algo cambia de forma silenciosa pero irreversible. No siempre ocurre de manera dramática. A veces es solo un instante de claridad, un pensamiento que aparece con una sensación distinta. Esto no era lo que yo creía. Ese momento es el inicio de la ruptura de la proyección. Es cuando comienzas a ver a la persona no como una figura idealizada o cargada de significado simbólico, sino como un individuo separado de la construcción mental que habías creado alrededor de ella. Y este proceso puede ser doloroso, porque no solo se desmorona la imagen del otro, también se desmorona la narrativa interna que sostenía la intensidad emocional. La mente empieza a reconocer que gran parte de lo que sentía no estaba completamente en la relación real, sino en la proyección que había construido sobre ella. En ese instante aparece una especie de vacío emocional. No porque hayas perdido algo externo, sino porque estás soltando una construcción interna que había ocupado mucho espacio psíquico. Pero ese vacío no es negativo en sí mismo. Es el espacio que queda cuando una ilusión deja de ocupar la mente. Y es precisamente ahí donde comienza la posibilidad de una percepción más clara, menos distorsionada y más consciente de lo que realmente estaba ocurriendo. Hay una razón muy poderosa por la que alguien que te ignora puede ocupar tanto espacio en tu mente, y no tiene nada que ver con la profundidad del amor, sino con la forma en que el cerebro humano aprende a engancharse a la incertidumbre. En psicología, esto se conoce como refuerzo intermitente. Es un patrón de recompensa en el que la respuesta que esperas no es constante, sino impredecible. A veces ocurre, a veces no, y esa irregularidad, lejos de debilitar el vínculo, lo intensifica de una forma silenciosa, pero muy profunda. Cuando alguien te responde de manera inconsistente, un día muestra interés, otro día desaparece, a veces es cálido y otras veces frío, tu sistema nervioso entra en un estado de vigilancia constante. No hay estabilidad emocional, pero sí hay posibilidad. Y esa posibilidad es suficiente para mantener la atención activa. El cerebro humano no se engancha con lo seguro, se engancha con lo incierto. Porque lo incierto obliga a la mente a anticipar, a calcular, a esperar el próximo estímulo. Es el mismo mecanismo que se activa en los juegos de azar. No sabes cuándo llegará la recompensa, pero sabes que podría llegar. Y esa posibilidad es lo que mantiene vivo el circuito. En este estado, el pensamiento deja de ser espontáneo y se convierte en una búsqueda. Revisas el teléfono sin darte cuenta, reinterpretas cada mensaje, analizas cada silencio. No porque estés eligiendo hacerlo,
sino porque tu cerebro ha aprendido que cada pequeño gesto podría ser la clave para entender el patrón. Y así, sin darte cuenta, la mente transforma a esa persona en un sistema de señales. Ya no la percibes como alguien con quien tienes una relación clara, o no la tienes, sino como una fuente intermitente de información emocional. Y mientras exista esa intermitencia, el pensamiento no se apaga, porque el cerebro sigue esperando el próximo sí. Debajo de toda obsesión emocional hay una capa más silenciosa, pero más sensible: el impacto que tiene el rechazo en la identidad del ego. Cuando alguien te ignora, no solo ocurre un hecho externo. Internamente, aparece una interpretación inmediata, muchas veces inconsciente. No fui suficiente, no fui elegido, hay algo en mí que no generó interés. Y aunque racionalmente sepas que no siempre es así, emocionalmente el ego lo registra como una posible herida. El ego humano no tolera bien las preguntas abiertas sobre su propio valor. Necesita coherencia interna, necesita sentirse estable. Por eso, cuando aparece el rechazo o la indiferencia, entra en acción un mecanismo de defensa. La mente comienza a buscar explicaciones que restauren esa estabilidad perdida. Y aquí es donde el pensamiento se vuelve obsesivo, porque pensar en esa persona una y otra vez no es solo deseo, es también un intento de reparación psicológica. Si logro entender qué pasó, si encuentro el error, si descifro la razón de su comportamiento, entonces, cree el ego, podré recuperar el control de la narrativa. Podré convertir la incertidumbre en certeza y la herida en comprensión. Pero este proceso tiene un problema. La respuesta que se busca no está en la otra persona, está en la necesidad interna de validación. Y como esa necesidad no se está mirando directamente, la mente la proyecta hacia afuera. Por eso se repite el ciclo: pensar, analizar, imaginar escenarios, reinterpretar conversaciones. No es casualidad. Es el ego intentando reorganizar una experiencia que percibe como una amenaza a su valor. Y cuanto más importante es la figura que te ignora, más intensa es la reacción del ego, porque no solo está en juego el vínculo, sino la sensación de ser digno de ese vínculo. Una de las confusiones más comunes en estas experiencias es no saber exactamente qué se está sintiendo. Porque desde dentro, el amor, el apego y la obsesión pueden sentirse igual de intensos, pero en realidad no nacen del mismo lugar. El amor, en su forma más madura, tiene una cualidad muy particular: no genera urgencia constante. Puede haber deseo, interés, incluso nostalgia, pero no hay una sensación de colapso interno cuando el otro no está. El amor no necesita la presencia continua del otro para sostenerse, porque no depende de la incertidumbre para existir. Hay vínculo, pero también hay espacio. El apego ansioso, en cambio, nace de una inseguridad más profunda. Aquí el otro deja de ser solo una persona y se convierte en una fuente de regulación emocional. Su presencia calma, su ausencia desestabiliza. El vínculo no se vive como elección, sino como necesidad interna. Y por eso la distancia no se siente neutra, se siente como amenaza. Y luego está la obsesión, que es el punto donde el pensamiento pierde descanso. Ya no se trata solo de querer a alguien o de temer perderlo, sino de no poder detener el flujo mental. La persona aparece en la mente sin ser invitada, una y otra vez, como si el sistema interno no pudiera cerrar el archivo emocional. Desde la psicología de Carl Jung, una de las ideas más profundas para entender por qué alguien puede quedarse atrapado en tu mente es la existencia de los arquetipos. Los arquetipos no son personas reales, sino patrones universales del inconsciente colectivo. Formas simbólicas que la psique humana utiliza para organizar la experiencia emocional. Cuando alguien te impacta intensamente, rara vez lo hace solo como individuo. En muchos casos, esa persona activa un arquetipo interno, es decir, deja de ser únicamente alguien específico y comienza a encarnar un rol simbólico dentro de tu mundo psicológico. Puede ser el arquetipo del amante ideal, del salvador, del inalcanzable o incluso del espejo que refleja tu propio valor. Por eso,
Cuando no puedes dejar de pensar en alguien que te ignora, no siempre estás pensando en esa persona tal como es. Muchas veces estás pensando en lo que representa dentro de tu estructura interna. Esa persona se convierte en un símbolo vivo de algo que tu inconsciente considera significativo: la posibilidad de ser elegido, la validación emocional o la experiencia de un amor que parece tener un destino más grande que la realidad misma. Y cuanto más fuerte es el arquetipo activado, más se debilita la percepción objetiva de la persona real. Ya no ves a alguien con sus contradicciones y límites, sino una figura cargada de significado psicológico. Es como si la mente la ampliara internamente, convirtiéndola en algo mucho más grande de lo que es en la vida cotidiana. Cuando una persona ocupa tanto espacio mental, Jung no lo vería como un simple problema de apego, sino como una señal del inconsciente intentando comunicarse con la conciencia. Porque para la psicología profunda, nada de lo que se repite intensamente en la mente es completamente aleatorio. La insistencia en pensar en alguien que no te corresponde puede ser entendida como una especie de mensaje interno, no en el sentido literal o mágico, sino en el sentido psicológico. Algo dentro de ti está activado y no ha sido comprendido del todo. La mente no insiste por capricho, insiste porque percibe un conflicto sin resolver. Ese conflicto puede tener múltiples raíces: una herida de abandono, una necesidad de validación no satisfecha, una búsqueda de conexión emocional que no ha encontrado forma estable en la vida real. Y mientras esa raíz no sea reconocida, la psique utiliza figuras externas para representar ese contenido interno. Por eso, la pregunta no es solo ¿por qué no puedo soltar a esta persona?, sino ¿qué parte de mí se activa con esta experiencia? Porque lo que no se entiende internamente se repite externamente en forma de pensamiento, fantasía o fijación emocional. Desde esta perspectiva, la mente no está intentando torturarte, está intentando integrar algo. Está llevando a la superficie un contenido que necesita ser visto, no evitado. Hay un momento en este tipo de experiencias en el que algo cambia de forma silenciosa pero irreversible. No siempre ocurre de manera dramática. A veces es solo un instante de claridad, un pensamiento que aparece con una sensación distinta. Esto no era lo que yo creía. Ese momento es el inicio de la ruptura de la proyección. Es cuando comienzas a ver a la persona no como una figura idealizada o cargada de significado simbólico, sino como un individuo separado de la construcción mental que habías creado alrededor de ella. Y este proceso puede ser doloroso, porque no solo se desmorona la imagen del otro, también se desmorona la narrativa interna que sostenía la intensidad emocional. La mente empieza a reconocer que gran parte de lo que sentía no estaba completamente en la relación real, sino en la proyección que había construido sobre ella. En ese instante aparece una especie de vacío emocional. No porque hayas perdido algo externo, sino porque estás soltando una construcción interna que había ocupado mucho espacio psíquico. Pero ese vacío no es negativo en sí mismo. Es el espacio que queda cuando una ilusión deja de ocupar la mente. Y es precisamente ahí donde comienza la posibilidad de una percepción más clara, menos distorsionada y más consciente de lo que realmente estaba ocurriendo. El final de este proceso no es simplemente olvidar a alguien, sino recuperar la energía psíquica que estaba invertida en esa figura externa. Desde la perspectiva junguiana, este movimiento es parte del proceso de individuación, el retorno de la conciencia hacia uno mismo. Cuando la proyección se disuelve, la atención deja de estar fragmentada en la imagen del otro y comienza a regresar hacia el interior. Y lo que antes era obsesión empieza a transformarse en comprensión. No porque la persona haya cambiado, sino porque tu relación interna con la experiencia ha cambiado. Integrar significa reconocer que aquello que buscabas afuera, validación, amor, reconocimiento, intensidad emocional, no era exclusivo de esa persona, sino que estaba conectado con necesidades internas más profundas. Y al reconocer esto, la mente deja de perseguir un símbolo externo y comienza a explorar su propio mundo emocional. En ese punto,
La experiencia deja de ser un ciclo repetitivo de pensamiento y se convierte en una puerta de autoconocimiento. Lo que antes era sufrimiento sin dirección comienza a tener sentido dentro de una historia más amplia. La historia de tu propia psique intentando volverse consciente de sí misma. Y aunque la persona siga existiendo en el mundo real, ya no ocupa el mismo lugar en tu mente. Porque lo que realmente te tenía atrapado no era solo ella, sino todo lo que ella había llegado a representar dentro de ti. Cuando miras todo este proceso en conjunto, la pregunta deja de ser simplemente ¿por qué no puedo dejar de pensar en esa persona? Y se transforma en algo mucho más profundo. ¿Qué está intentando hacer mi mente con esta experiencia? Porque lo que empieza como una historia de alguien que te ignora, termina revelando otra cosa. No es solo un vínculo externo, es un movimiento interno. Una mezcla de deseo, incertidumbre, herida emocional, proyección y necesidad de sentido que se entrelazan hasta crear una presencia mental que parece más grande que la propia realidad. Desde la mirada de Jung, esto no es un accidente ni una falla emocional. Es un fenómeno de la psique intentando organizar algo que todavía no ha sido comprendido. La mente no insiste porque esté confundida, insiste porque está tratando de cerrar un círculo que se quedó abierto dentro de ti. Y mientras ese cierre no ocurra, la historia se repite en forma de pensamiento, de recuerdo, de fantasía. Pero llega un punto en el que algo cambia. No porque la otra persona haga algo distinto, sino porque tú empiezas a verla de otra manera. Empiezas a notar que parte de lo que sentías no estaba en ella, sino en lo que ella representaba. Y en ese reconocimiento hay un giro silencioso, pero muy importante. La energía deja de estar completamente fuera y comienza a regresar hacia adentro. Y es ahí donde el proceso deja de ser sufrimiento y se convierte en conciencia. Porque cuando dejas de perseguir una imagen externa para empezar a entender lo que esa imagen despertó en ti, ya no estás atrapado en la historia. Estás saliendo de ella, no porque la borres, sino porque la integras. Tal vez esa es la verdadera enseñanza detrás de todo esto, que algunas personas no llegan para quedarse, sino para mostrarte algo de ti que todavía no habías visto con claridad. Y cuando eso se entiende, el pensamiento pierde fuerza, no por esfuerzo, sino por comprensión. Y en ese silencio que queda cuando la mente finalmente deja de insistir, es donde empieza el regreso a ti mismo. Nos vemos en un próximo video.